la Cátedra Mario Vargas Llosa. Esta mañana tenemos la presencia de Martín Caparrós. Voy a brindar algunos datos. Seguramente ya todos ustedes conocen los antecedentes de Martín Caparrós, pero vamos a brindar algunos datos. Él se licenció en Historia en París, vivió en Madrid, en Nueva York y en Barcelona. Hizo periodismo en gráfica, radio y televisión. Dirigió revistas de libros y revistas de cocina, tradujo a Voltaire, Shakespeare y a Quevedo. Recibió la beca de Guggenheim, los premios Planeta y Herralde de Novela, los premios Tiziano Terzani y Miguel Delibes de ensayo, los premios Rey de España y Mons Cabot de periodismo. Blandón Limonero tiene un hijo y ha publicado unos 30 libros en unos 30 países. Un fuerte aplauso para Martín Caparrós, quien esta mañana va a estar conversando con nosotros dentro de la cátedra. Pero antes voy a brindarle en este momento la palabra al profesor Enrique Espinosa Benavides. Un fuerte aplauso para el profesor Enrique. Darle la bienvenida a nuestro serio invitado con motivo de la Cátedra Mario Vargas Llosa, que une a muchas universidades. Nosotros estamos muy contentos y decirle personalmente que el rector quiso estar acá con nosotros, pero que se ha disculpado por un asunto institucional y dejar en esta fiesta intelectual para que nosotros podamos gozar. Muchas gracias, Martín, por estar con nosotros. Bueno, también está presente esta mañana el profesor Cristian Chunque Rojas, profesor de la carrera de Comunicaciones. Este es un esfuerzo de la universidad, del área de cultura, de la carrera de Comunicaciones, quien va a compartir el escenario con Martín Caparrós. Entonces, quiero darle la palabra a Cristian para que inicie justamente esta mañana el conversatorio dentro del marco de la cátedra. Adelante, Cristian. Un fuerte aplauso para Cristian Chunque. ¿Escucha? Ah, sí, bien. Bueno, buenos días a todos. Para mí siempre es un poco complicado hablar en público, por eso me he dedicado más a escribir. Cuesta para los que escribimos. Martín Caparrós probablemente lo sepa con mayor ventaja que yo de esto. Como bien lo decía Pedro, tiene más de 30 libros escritos, ¿no? Uno de esos libros recientes es El hambre, ¿no? Para conocer hoy Latinoamérica hay que remontarnos siempre a conocer esto, ya no solo con los libros de historia, ¿no? Sino de los cronistas, y uno de estos grandes cronistas es Martín Caparrós, ¿no? Conocer Latinoamérica, ver desde sus entrañas cómo piensa la gente, ¿no? Las convulsiones sociales, económicas y políticas que hoy vivimos, pues qué mejor que a través de grandes crónicas, y hoy la era de internet, la web nos permite mayor acercamiento, ¿no? Hoy el gran Martín Caparrós va a hablar en contra del público, ¿no? Algo que parece una dicotomía cuando se supone que el periodismo debería de brindarle todas las oportunidades al lector de acercarse a esta realidad, ¿no? Con ustedes, el señor Martín Caparrós. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, no sé si voy a hablar contra el público, porque está muy bien eso como un título, ¿no? Es un título atractivo y así fue que se me ocurrió y dije que por qué no lo poníamos. Pero está bien contra el público en abstracto, pero después los veo a ustedes, no son tan terribles, no son tan antipáticos, no son tan desagradables como para ponerme a hablar contra ustedes, ¿no? Es como una situación difícil. No, yo quería, pese a todo, aclarar que el título contra el público me parece que resume dos actitudes de algún modo convergentes de las dos actividades principales a las que me dedico
aunque en realidad yo creo que son finalmente una sola, que es la ficción y la crónica, o la novela y el periodismo. Yo he hecho siempre más o menos parejo trabajo en uno y otro aspecto, y en la literatura de ficción siempre pensé que hay que escribir sin pensar en el lector, por aquello de que los lectores suelen ser un instrumento que ciertos escritores más o menos mediocres, o que quizás no lo sean, pero se creen que lo son, usan para enmascarar sus incapacidades o sus impotencias o sus miedos. Dicen, no, yo tengo que escribir para que me entienda el público, porque ustedes saben, o para que el lector no se pierda, o tengo que, en fin, simplificar un poco lo que hago, porque tú sabes, los lectores. Realmente suele ser eso, un subterfugio que muchos escritores usan para camuflar sus imposibilidades, y que, no sé, en ese sentido me dan un poco de impresión. Quiero decir, yo creo que un escritor, en cualquier caso, pero sobre todo creo en el caso de la ficción, lo que tiene que hacer es olvidarse de quién lo va a leer y escribir todo lo mejor que pueda. Quiero decir, escribe, si acaso, yo siempre digo, tengo un lector, pienso en un lector cuando escribo, es un lector insoportable, intolerante, molesto y malhumorado, alto, pelado y de bigotes retorcidos. Y ese es el lector al que yo tengo que tratar de cautivar, y es muy difícil porque, insisto, tiene muy mala leche. Ese es el único lector, digo, alguien que es absolutamente el único lector al que vale la pena pensar, quiero decir, alguien que es absolutamente exigente, absolutamente intolerante. Entonces, para empezar, por el lado de la literatura, creo que en eso consiste escribir contra el público, no escribir con esa condescendencia de creer que otros no van a entender lo que uno hace, y entonces hay que como degradarlo un poco, aguarlo un poco, sino al contrario, escribir con ese respeto extremo de pensar que son todos muy inteligentes, muy astutos y muy exigentes, entonces solo queda esforzarse para hacer lo mejor que uno pueda y un poco más. Y en el periodismo pasa eso con un aditamento que ofrece la realidad contemporánea, las técnicas contemporáneas. Ustedes saben que en los últimos 20 años ha habido cambios técnicos radicales en el ejercicio del periodismo. Lo cual no es nada extraordinario en el sentido literal, no es extraordinario, es de las cosas más comunes. Las técnicas van modificando el periodismo desde que empezó a hacerse periodismo. Imagínense que solo durante el siglo XX apareció, para empezar, la fotografía en los periódicos, cosa que antes no existía, y por lo tanto hubo un cambio de registro extraordinario. Después apareció la radio y empezaron a dar noticias por la radio, poder escuchar lo que se decía en vez de solo leerlo. Y finalmente apareció, 20 o 30 años después, se impuso la televisión, o sea, ya las noticias llegaban, los periodismos llegaban por otra vía aún más supuestamente completa, aunque muchas veces estuviera totalmente simplificada. Pero lo cierto es que estos cambios técnicos suceden todo el tiempo, afortunadamente. Y el último de estos cambios técnicos, como bien saben, porque ustedes eso lo viven en carne propia, es la aparición de Internet, que ha modificado mucho la relación de todos con toda la información, pero en este caso que nos ocupa particularmente la relación de lo escrito y la forma en que se consume lo escrito. Hasta hace relativamente poco tiempo, antes de todo esto, hasta hace 8 o 10 años, el periodismo escrito había escapado a la lógica del rating. Creo que, por ejemplo, la televisión viene siendo presa de la lógica del rating desde hace 30 años. Van midiendo cada vez de forma más precisa y demás cuánto se ve o no se ve un programa, y a partir de eso decide si lo cambian, si qué hacen. Lo escrito no entraba en esa lógica, porque un editor a lo sumo podía saber
si el diario de hoy se había vendido más o menos que el de mañana, pero el diario de hoy tenía 48 páginas, 72 páginas, el editor no podía saber si era el título de tapa o era una nota en la página 32 que se había comentado mucho y había hecho que se vendiera, o qué, quiero decir, solo tenía aproximaciones. Pero ahora, probablemente algunos de ustedes hayan visto, en las salas de redacción de los grandes diarios hay unas pantallas aterradoras que van diciendo segundo por segundo cuánto se mira cada artículo, cuántos clics tiene cada artículo, cuántas vistas tiene cada artículo. O sea, es la lógica del rating llevada a su enésima potencia. Con lo cual los editores están todo el tiempo tratando de complacer a ese público que cliquea o no cliquea y que ellos constatan inmediatamente si sucede o no. Claro, en general ese público favorece, por las razones que sean, noticias que son la quintesencia de la basura, por decirlo de algún modo amable, porque al fin estamos entre señoras. Está lleno, si ven las listas de las 10 más leídas de los principales diarios, se quieren matar, quiero decir, son como una especie de constatación definitiva del fracaso de Occidente, Oriente y lo que hay en el medio, el fracaso de nuestra civilización. El perro que se comió a un ratón verde, por qué la señorita tal se le cayó la blusa en tal situación, bla, bla, bla. Digo, son historias aterradoramente idiotas en la mayor parte de los casos. Producto de un círculo vicioso que se instala muy bien. Algunos medios dan basura, el público se acostumbra a consumir basura, entonces pide más basura, entonces los medios dicen, te voy a dar más basura, entonces se acostumbran más, y así sucesivamente, es difícil de romper. Pero lo cierto es que es eso. A mí me impresiona, hay medios, les cuento, que en las listas de 10, de los 10 más leídos o los X más leídos, expurga un poco, porque les da vergüencita. Entonces, aunque tienen notas sobre cómo se le abrió la blusa a fulana en el programa de televisión de anoche, y esa nota probablemente sea una de las 2 o 3 más leídas, lo quitan. Y entonces queda el discurso del señor ministro de no sé qué, pero lo están engañando en realidad. No lo quieren decir, pero lo cierto es que siguen publicando ese tipo de cosas para que haya más clics. Con lo cual el periodismo pierde sentido. Quiero decir, ¿para qué? No vale la pena. No vale la pena para los periodistas, no vale la pena siquiera para esas empresas, creo yo. Pero bueno, el problema de ellas. Un diario serio, como hay muchos, que se mete en esa deriva de publicar basura, pierde su condición. O sea, deja de ser un diario serio y confiable y no pasa a ser un buen proveedor de basura. A mediano plazo se queda en el medio y al perder su identidad como buen diario, no se queda sin nada. Yo creo que es un mal negocio a mediano plazo, pero bueno, a mí no me importa nada los negocios malos o buenos de las empresas periodísticas. Lo que digo es que esto produce mucha basura dando vueltas y que a mí por eso digo que me interesa cada vez más. Si antes se solía decir, si todavía se suele decir, que periodismo es contar algo que alguien no quiere que se sepa. Escucharon alguna vez esa definición: periodismo es contar algo que alguien no quiere que se sepa. Yo creo que cada vez más periodismo es contar algo que muchos no quieren saber. Es decir, no darle a ese público alimentado a basura lo que ese público supuestamente quiere, sino darle lo que a nosotros, que para eso trabajamos en esto y nos interesamos y nos preocupamos por esto, creemos que vale la pena de ser contado. Las historias que nos parece que valen la pena, porque son buenas, porque tienen alguna influencia en algo, porque revelan algo que no se sabía, porque piensan algo que no se había pensado, por las razones que sean. Pero insisto, darle a muchos lo que probablemente no quieren, a veces porque no saben que pueden quererlo, porque nadie les contó esas historias, por lo que sea, pero no trabajar en ese sentido para el público, sino contra el público, contra ese deseo de basura que lamentablemente se ha instalado también. A eso me refiero básicamente cuando digo esto de contra el público, a no escudarse en el lector, por un lado, cuando uno escribe literatura, y a no rebajarse a satisfacer ese tipo de demanda cuando uno hace periodismo.
finalmente equivale a lo mismo, es desafiarse a hacer lo mejor que uno puede hacer. Yo creo que es la única cosa que vale la pena. Quería, si se puede, leerles un fragmentito, porque veníamos hablando ahora en el coche sobre Lima, y entonces yo recordé que estuve aquí en el año, no consigo saber si fines del 91, principios del 92. Era una ciudad muy distinta. Escribí entonces una crónica que después se reprodujo en un libro que se llama Larga Distancia, que fue mi primer libro de crónicas en el año 92. Creo que se publicó en el año 92. En una época en que no se publicaban libros así de compilaciones de crónicas o libros de no ficción. Estaba como en una época muy inhóspita para este tipo de cosas. Yo recuerdo que había hecho varias crónicas largas de distintos lugares del mundo y traté de hacer un libro con eso, y mi editor, que me había publicado ya 3 o 4 novelas, me sacó carpiendo. Las hacer, ¿qué es esto? Entonces no publicamos ese tipo de cosas. Era raro, ahora parece extraño porque se publica mucho de eso, pero en ese momento no se publicaban, y de hecho le dije, si gano un premio o hago alguna cosa así, ¿te parece que la publicaría? Bueno, podría haber, qué sé yo. Entonces presenté esas crónicas al Premio Rey de España y recuerdo el placer enorme de ganarlo, no por el premio en sí, que me importaba poco y que además los Reyes me gustan relativamente, no demasiado, sino sobre todo porque parecía que entonces podrían llegar a publicar en libro esas crónicas. Y de hecho así fue. No tiene ningún sentido, ¿no?, publicar las cosas en libro. Uno tiene el fetiche del libro y resulta que después un libro de pronto lo leen, si va muy bien, un libro lo pueden comprar 10.000 personas, 15.000 personas, ¿sabes? Disparate, cuando esos mismos textos se publican en una revista que de pronto tira 200.000 ejemplares o que circulan de otra manera, etcétera, etcétera. Pero uno tiene el fetiche del libro, uno piensa que el papel del periódico va a envolver el pescado mañana, en cambio con los libros, no sé si ustedes probaron alguna vez a envolver pescado con un libro, pero la verdad que es un trabajo difícil y poco productivo. Entonces digo, el fetiche del libro en principio no tiene mucha explicación, aunque tiene una. Este libro, que se llama Larga Distancia, se siguió reeditando y sigue estando ahí. Es cierto, sigue estando ahí en cantidades ínfimas. Cada vez que se reedita se agregarán 2.000 ejemplares más, 3.000 quizás lectores más, pero aún así, ahí se queda, y nosotros somos de algún modo deudores del fetiche del libro, como decíamos, y sigue funcionando, ¿no? Entonces conseguí finalmente que publicaran estas crónicas en un libro, y veníamos hablando de ese texto. Supongo que Andrea lo conoce porque lo vio en ese libro o en otro que después salió. Veníamos hablando de ese texto y me dieron ganas de leerles el principio, cortito, como para hacernos una idea de la música. Yo creo que cuando uno escucha a un escritor hablar, bueno, quizás se da alguna idea de sus ideas, pero hay algo en la música que solo está en el texto y que creo que vale la pena tener cuando uno quiere conversar con un escritor. A mí por lo menos siempre me gusta ver cómo suena, ¿no? Que no me cuenten la canción sin escucharla. A propósito de eso, estaba escribiendo esta mañana en el hotel. Tengo que entregar una columna para el viernes o el jueves, y para el país. Y una cosa se me ocurrió, comento porque se me cruzó por la cabeza, una cosa se me ocurrió que nunca había caído en la cuenta de cómo ahora escuchamos, recordé porque esto de escuchar la canción, cómo estamos escuchando todo el tiempo las voces, de los muertos. Quizás a ustedes les parezca normal, pero no era normal. Hasta hace, unas cuantas décadas, no muchas décadas, bastantes, hasta hace 70, 80 años, cuando alguien se moría no se le podía oír nunca más. Se moría, para eso estaban muertos. Quizás alguna medium, algún espiritista o algo, pero si no había manera. Y me di cuenta de esto porque el otro día un periodista me preguntó qué música oía, y le empecé a decir, y me di cuenta de que todos los nombres que decía están todos muertos. Es rara esta constatación de que ahora estamos todo el tiempo escuchando a los muertos.
muertos, sobre pronto muy reciente. Leonard está muerto, ¿no? Leonard Cohen, que me gusta mucho, se murió hace 2 años, nada, pero no se lo escucho, y sin embargo está muerto y enterrado. Es extraño, ¿no? A mí me inquietó un poco esta presencia actual y novedosa, pese a que a ustedes por su juventud no se les parezca, de las voces de los muertos en nuestras vidas. Pero bueno, ¿les leo un momento? ¿Sí? La crónica se llama Lima, perfume del final. Y después está el fragmentito sobre el perfume, que está más adelante, quizás les leo ese fragmento. No es bueno estar tan convencido de que te van a matar antes de media hora. Hacía muchos años que no me sucedía. Fue algo parecido al miedo, pero no era el miedo. Era la desagradable sensación de que algo estaba por llegar, algo estúpido, que podría de mil maneras no haber sucedido. Yo no tenía por qué estar ahí. Podía haberme quedado en Lima o en mi casa y trataba de pensar si acaso en las posibilidades de zafar, en explotar al máximo esas posibilidades. Yo caminaba por un sendero embarrado que costeaba un río violento y pardo en medio de una selva muy verde, toda de helechos como pinos. Llovía, estaba oscureciendo y caminaban conmigo 2 sujetos que decían que eran policías y que me iban a acompañar hasta un cruce a un par de kilómetros, donde podría encontrar un camión que me llevaría al pueblo donde vivía ese cura que sabía tanto sobre Sendero Luminoso. Me los había encontrado al bajar del tren, en una parada sin pueblo, y no había tenido más opciones. Estábamos solos, en el medio de la nada, a 100 kilómetros del Cusco. Los sujetos no tenían uniforme, pero sí revólveres muy aparatosos. Sus caras me parecían de temer, quizá no fueran policías. Si lo eran, podía ser peor. Me dolía la cabeza. El río atronaba, golpeaba contra las rocas. La selva se nos echaba encima. Ellos se hablaban en quechua y se reían con destellos de lata. Era obvio que no les costaría casi nada desenfundar, pegarme un par de tiros en la cabeza, sacarme lo que tuviera y tirarme al Urubamba de una patada displicente. En segundos, mi cuerpo se destrozaría contra las rocas. Yo pensaba si me daría tiempo para suplicarles, para tratar de convencerlos de que no era necesario matarme, que podía darles todo y asegurarles mi silencio. Pensaba también que nadie encontraría nunca mi cuerpo y que eso me importaba poco. Pensaba que era terriblemente estúpido, innecesario terminar así. Uno de ellos tenía la cara larga y huesuda, reventada de viruela y unos ojos chiquitos que se escapaban todo el tiempo. El otro era gordo, retaco, cholo de caricatura. Yo les hablaba, pero no me contestaban. No me gustaba que me mataran ellos. No me gustaba que por tan poca cosa, unos dólares, una cámara, nada personal. Aunque pensaba también, curiosamente, que sería muy rápido, que ni siquiera sería doloroso. Es obvio que justo entonces escuché unas voces y vi a 4 muchachos con machete que venían en nuestra dirección y nos alcanzaron. Respiré. Ya éramos demasiados. Es obvio que nunca estaré seguro de lo que habría pasado. Que quizá fuera solo el efecto de tantas prevenciones, de tantas historias escuchadas desde que llegué al Perú, un clima. El cura había salido de gira pastoral por los poblados y podía tardar varios días. No pude esperarlo, pero me cuidé mucho de volver a la estación acompañado por varios comuneros. La cantidad alivia. Nunca debía haber dejado Lima. Entonces sí, ya volví a Lima y empezaba a contar cómo escuchaba a un bebé llorando y descubría que lo habían comprado la tarde anterior. La verdad que Perú Lima en ese momento era un lugar bastante preocupante. Quiero decir, era fines del 91, principios del 92. Juro que ustedes, muchos ni se les habría ocurrido nacer todavía. Es una idea que tarda en germinar. Y era un momento raro, era un momento muy complicado. Quiero decir, había, por supuesto, la amenaza de Sendero Luminoso. Aquí la gente decía que estaban en los cerros y que en cualquier momento iban a bajar sobre la ciudad. No sé cuán cierto sería, pero la idea estaba muy instalada. Y para
completar el panorama, había en ese momento un brote de cólera que tenía todo el mundo, por supuesto, preocupadísimo, que hacía que el precio del pescado fuera mucho más barato, porque nadie quería comerlo, por si acaso, y que me hizo a mí literalmente cagarme de miedo, porque si no fue, no hay otra forma de describirlo. Sucedió que el penúltimo día o así que estaba aquí, fui a hacer un recorrido por la Villa El Salvador, y entonces me llevaron a una especie de comedor popular que unas señoras mantenían para darle de comer a los chicos del lugar, que era bastante pobre, y entonces en un momento me convidaron como un cevichito o alguna cosa así, y yo no pude decir que no. Le dije, no, bueno, ahora no tengo hambre, no, pero al final ya pasó a ser un poco grosero que no aceptara, tuve que comerlo, muerto miedo, pero bueno, tuve que comer. Nada, les ahorro detalles escabrosos, pero 2 días después llegué a mi casa una noche en Buenos Aires, vivía entonces allí, y me pasé la noche sentado en el inodoro. Y a las 6 de la mañana, muerto de miedo, pensando, bueno, ya me agarré de cólera, ¿qué va a hacer? Vamos a ver cómo se cura esto, sin que se cura. Llamé a un amigo que era un bioquímico, que tenía un laboratorio de análisis bioquímicos, y fui corriendo para que me analizara la materia fecal, y al cabo de un par de horas me dijo, argentino en el original, vos lo que tenés es un cagazo terrible. Cagazo en la Argentina significa miedo, porque mi materia fecal no mostraba ningún signo de ninguna enfermedad definida, más allá del susto que evidentemente tenía y hizo pasar esa noche sentadito. Bueno, nada, quiero decir que Lima era un lugar muy pesado, era realmente duro, daba esa sensación. No sé, no me imagino cómo muchos de ustedes, que como decíamos en ese momento ni siquiera habían pensado en nacer, no sé qué recuerdo tendrán o qué memoria les habrán como trasladado, digamos, de esa ciudad, pero era una ciudad complicada, realmente complicada, y así creo la sentía la mayor parte de sus habitantes. Una ciudad complicada de otra manera. Supongo que ahora, si viniera y tuviera que contarla, cosa que ahora les contaré, casi sucedió y dejó de suceder, si ahora viniera y tuviera que contarla, hablaría, reemplazaría la paranoia de Sendero Luminoso en las montañas, amenazando con entrar, con la paranoia del embotellamiento, que es la que me he encontrado más instalada en este momento, ¿no? Como les comentaba a los amigos que me trajeron, yo llegué anteanoche solo a Lima, y ayer tuve que ir a 2 universidades, y esta mañana esta, y en las 3 se repitió lo mismo. Llegué con 1 hora de adelanto, por lo menos, porque estamos todos asustadísimos con que no vamos a llegar. Yo creo que es una de las paranoias así como claras. Y creo que tiene que ver, es muy elocuente, ¿no?, sobre una serie de factores que han cambiado. Yo decía, me gustaría saber el número exacto de coches que hay ahora dando vueltas comparado con el que había hace 15 años, hace 20 años, quizás tomar como, no, esto es de hace más, esto es de hace casi 30, ¿no? Pero me gustaría saber ese número para poder cuantificar en la realidad ese cambio y ver, comparar esa cuantificación, esos números, con los efectos imaginarios, con los efectos que produce en la forma en que cada uno de ustedes se relaciona con la ciudad. A mí me parece que eso es una de las grandes posibilidades de una buena crónica, es poner en relación, digamos, contrastar percepciones y datos, ¿no? Muchas veces el periodismo se hace básicamente con datos y son un poco fríos, un poco aburridos incluso, un poco comunicativos, ¿no? Pero la interacción entre datos y percepciones, yo creo que es mucho más elocuente, cuenta mucho más sobre las cosas, ¿no? Y más allá de esto, digo, el hecho de que esta sea una de las preocupaciones principales de la ciudad, todo el mundo me lo comenta, me dicen, somos la 3ª ciudad con más embotellamientos del mundo, después de la segunda, está Bombay y otra, ¿cuál era la otra? Bogotá y esta.
ya el atasco o embotellamiento o trancón o como quiera que cada forma de castellano lo llame, se ha convertido en, yo creo que en este caso sería el tercer tema de competencia entre latinoamericanos. Solíamos tener dos, era cuál de nuestros países es más inseguro, nos peleábamos para ver, no, el mío es mucho peor, imagínate, voy al barrio tal y El otro, con el cual hicimos un libro hace muy poco, era la corrupción, ¿no? Mis corruptos son mucho más corruptos que los tuyos. Y ahora hemos agregado un tercer tema, que es nuestros atascos son infinitamente peores que todos. Pero creo que ahí tenemos un problema porque en la mayor parte de los casos, yo le estaba prestando atención al asunto, en la mayor parte de los casos, la referencia sigue siendo México, sigue siendo el DF. Dicen, no, imagínate, acá los atascos son peores que en el DF. Quiere decir que el DF guarda todavía un papel de metro patrón del atasco, digamos, el atasco patrón o el embotellamiento paradigmático tendría que ser. Pero quiero decir, es muy elocuente, eso parece una tontería, pero yo creo que el fenómeno, yo estoy trabajando ahora sobre las ciudades sudacas, digamos, como a mí me gusta llamarlas, sobre las ciudades latinoamericanas. Publiqué una serie en El País, la revista del País, donde pensé en visitar 8 ciudades del continente y escribir largas crónicas sobre cada una de ellas. Al final, por una serie de cuestiones internas, esto se quedó en 6, y por lo tanto Lima, que iba a ser la 7ª, no llegó a entrar. Entraron finalmente, creo que Buenos Aires, Bogotá, Caracas, La Habana, México y Miami. La siguiente era Lima, no, quedó afuera. Pero digo, en esta serie, una de las cosas que más claramente la pensé, digamos, porque uno de los grandes cambios, de los cambios decisivos de América Latina en los últimos 20 o 30 años, ha sido este proceso de crecimiento de las ciudades. Quiero decir, América Latina hace 50 años, que fue como la última vez en que hubo un intento de mirar en conjunto y de pensar el continente como un ente, más que como un continente, qué feo eso. En ese momento América Latina tenía 50% de población rural y 50% de población urbana. Y entonces imaginábamos, seguía siendo, en nuestro imaginario, seguía siendo ese continente un poco campesino, verde, de naturaleza lujuriosa, etcétera, etcétera, que de algún modo nos vendía cierta literatura y cierta imaginería, etcétera. Bueno, ahora, 50 años después, hay un 80% de población urbana y solo un 20% de los latinoamericanos viven en el campo. Se ha convertido en el continente con mayor proporción de población urbana del mundo. Es decir, ninguno de los viejos espacios donde la gente vivía en ciudades viven tanto en ciudades como en América Latina. Claro, para que en 50 años un 30% de la población haya pasado del campo a las ciudades, esto significa un aluvión extraordinario. Y ese aluvión se ve en estas cosas, en los atascos. Quiero decir, son como un condensado del cambio que ha sucedido en América Latina en este último periodo, digamos, en este último medio siglo. Y yo creo que un buen periodista, un buen periodismo, es el que encuentra esos espacios de condensación de los cambios significativos que se dan en nuestras sociedades, que no hace, porque no es su trabajo, es lo que se espera de él, no hace un ensayo de 200 páginas o 300 páginas sobre cómo se ha ido produciendo con tablas, gráficos y todas al pie, sino que encuentra esos pequeñas historias o hechos o fenómenos que condensan aquello que el ensayo dice y trata de algún modo de ponerlo en escena, ¿no? Con historias que además tengan cierto, qué sé yo, algún atractivo. Pero bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Yo creo que sería bueno que empezáramos a conversar un poco. ¿Tienen ganas? Si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, me acerco con el micro o hacerla desde el punto de empezar. Muy buenos días.
la pregunta que le quiero hacer es más biográfica. Desde usted se inició el periodismo en los años 70 y también fue un militante de izquierda, pero por el contexto que vivía Argentina, usted tuvo que vivir en el exilio. Una entrevista del diario El País lo presentó como que había luchado contra la dictadura, por lo que mi pregunta es si justamente esa lucha fue mediante el periodismo, y de ser así, ¿cómo lo hizo? Parece que nunca hay que creer lo que dice el diario El País. No sé dónde dirán eso, pero no, yo no luché contra la dictadura como dice ese artículo. Yo, si quieres precisiones biográficas, yo empecé a trabajar en periodismo en el año 74, febrero del 74, tenía 16 años, y empecé a trabajar porque en ese momento se accedía al periodismo de una manera totalmente distinta de la actual. Yo no sé si muchos de ustedes estudian periodismo, hay varios de ustedes que están estudiando periodismo. Hola, tierra llamando a... Hola, ¿hay muchos de ustedes que estudian periodismo? Sí, ok. O comunicación, ¿no? Okay. Bueno, a lo que iba es que hasta hace relativamente poco, en la mayoría de nuestros países, el periodismo, la comunicación no eran carreras no eran actividades que se estudiaran en universidades. En Argentina ciertamente no. La carrera de periodismo de la Universidad de Buenos Aires, que es la más grande de la Argentina, se inauguró en el año 1987. Esto era a principios de los 70s. Todavía entonces se accedía al trabajo periodístico por un sistema que tiene que ver con el sistema del aprendiz medieval, digamos, como en la herrería, cuando alguien quería ser herrero en, no sé, en España en el siglo XVI, primero de chiquito tenía un amigo, el padre tenía un amigo que era una herrería, entonces llevaba al chico a edades un poco obscenas, lo podía llevar a los 11 años o lo que sea. Entonces el chico primero cargaba el agua, después lo dejaban ahí estar con el fuelle avivando el fuego, después un día le decían, ay, tienes un pedazo de metal, ¿por qué no le pegas un poco a ver si lo pruebas? Y finalmente, después de años y años, si todo funcionaba bien, le dejaban hacer un cuchillo y se convertía en herrero, ¿no? El periodismo era exactamente así. Uno entraba en un periódico porque alguien conocía a alguien, familia o quien fuera, y empezaba por lo más bajo. Yo, en realidad entré en ese diario porque quería empezar a ser fotógrafo. Me gustaba mucho la fotografía, desde chiquito hacía fotos. Mi padre había armado un laboratorio fotográfico en uno de los baños de mi casa. Entonces a mí me gustaba meterme con él. Probablemente ninguno de ustedes sabe lo que es un laboratorio fotográfico, me estoy dando cuenta. Hubo un tiempo, así lejano, en que las fotos se hacían sobre película. La película es una cosa así como un poco viscosa, fea, de celuloide, que tiene una reacción química encima y entonces se metían adentro de un cartuchito. ¿Uno vio un rollo de película? ¿Sí? Bueno, no les creo. Y ese celuloide había que meterlo después en unos tanques que se revelaba, se decía, unas sustancias químicas hacían salir en ese celuloide unas manchitas y eso después se ponía en una ampliadora, que era un aparato muy grande, como una lámpara que proyectaba un haz de luz sobre una tabla. Se ponía ahí entre la luz y la tabla, digamos, arriba el negativo, que era así como llamaba el cacho de película, y eso proyectaba unas luces, y entonces se ponía ahí debajo, bajo la luz, un papel en blanco, y ese papel en blanco recibía la luz de un tiempo breve que había que calibrar, eran 20 segundos, 30 segundos, había que probar a ver cuánto era el tiempo que correspondía. Después ese papel en blanco se ponía en un baño que estaba ahí, en una cubeta con un líquido que se llamaba revelador y que producía un pequeño milagro, renovado cada vez, pero muy extraordinario, que era que al cabo de 40, 50 segundos ese papel en blanco empezaba a llenarse de manchas, blanco y negro, estamos hablando de fotografía blanco y negro, pero empezaba a llenarse de manchas grises, que algunas llegaban al negro, otras no, otros espacios quedaban blancos, y eso era una foto
foto en blanco y negro. Se agarraba ese papel, se lo ponía en un baño que había al lado, que era de ácido acético, de vinagre, digamos, para cortar el efecto del revelador, y solamente se lo ponía en un fijador que lo guardaba y después lo colgaba con un broche de la ropa para que se secara esa foto. Todo eso había que hacer para obtener una foto, para lo mismo que ustedes ahora agarran el teléfono y hacen pip, así, el gran trabajo de mover el dedo. Esto era todo lo que se requería para producir este mismo efecto que ahora se hace en todo el segundo. Bueno, yo quería ser fotógrafo, entonces entré en ese diario para ser fotógrafo. Me dijeron, te vamos a formar como fotógrafo, lo cual quería decir que me iban a encerrar en un laboratorio a hacer estas cosas durante, qué sé yo, un año quizás, que de vez en cuando faltara alguno, cuando hubiera algún problema, me iban a dar una cámara y me decían, bueno, dale, primero tomá, salir a la calle y fíjate si puedes hacer una foto. Y que quizás con el tiempo iba a pasar a ser fotógrafo. Esto no sucedió porque, por una serie de razones. Antes de empezar con lo del laboratorio me pusieron a servir café. Yo era terrible sirviendo el café, soy muy torpe, entonces yo creo que debe haber habido una reacción de buena parte de los periodistas del diario que se estaban gastando el sueldo en tintorería, los cafés que les tiraba encima, y entonces un día se apiadaron de sí mismos más que de mí, y me preguntaron si podía escribir un textito que había por ahí, porque un día que no había nadie, era verano, era un sábado, era un día así fatal en que en la redacción no había nadie, y un señor muy mayor, yo creo que debía tener como 40 años, a mí me parecía Matusalén, un señor muy mayor, me preguntó, me pidió si lo podía ayudar con un textito, y así escribí ese primer texto, que era muy interesante, era decisivo para la historia del mundo. Habían encontrado el pie izquierdo de un andinista japonés que se había perdido en el Aconcagua 10 años antes. Todos estábamos esperando que encontraran el pie izquierdo del andinista japonés. Perder un pie, la verdad que no es fácil, aun cuando uno es japonés. Y nada, y así fui, empecé a escribir. Me gustó lo que hice con el japonés, y al día siguiente seguía haciendo gente, me dijeron que siguiera, y tal, y entonces empecé con ese trabajo como de casualidad y también muy de abajo, quiero decir, la mayor parte de las veces no escribía, sino que me decían, bueno, anda a averiguar qué pasó, no sé, en el choque que hubo en la esquina, entonces tenía que ir y anotar el número de las patentes, no sé cómo se llama aquí, de las placas de los coches, los nombres, lo que fuera, qué pasó, volvía y le entregaba eso a alguien que era el redactor, que era el que lo redactaba, que lo escribía. Había toda esa diferenciación jerárquica porque se suponía que uno se iba haciendo periodista poco a poco con este avance, digamos, paulatino de su calificación. Todo esto para decir que, bueno, que no llegué muy lejos porque a los 10 meses el gobierno, que era democrático en ese momento, era el gobierno de la viuda de Perón, un señor general que gobernó bastante tiempo en la Argentina, pero que ya había tenido la delicadeza de morirse y había dejado a su viuda ahí a cargo. Este gobierno cerró el diario donde yo trabajaba y estuve 2 años más en la Argentina trabajando en una revista deportiva, que decir, cosas totalmente tranquilas, y militando un poco en un grupo de izquierda, sí. Pero me fui de ese grupo y me fui de la Argentina poco antes del golpe militar. O sea, nunca luché contra la dictadura, porque cuando me fui de la Argentina no había dictadura. No se necesitaba que hubiera dictadura para que hubiera mucho peligro para gente que había estado en determinados lugares, como por ejemplo ese diario. Gente que había trabajado en ese diario, que era un diario de izquierda y demás, ya había sido secuestrada y asesinada por grupos paramilitares que respondían al gobierno, no un gobierno, insisto, no un gobierno dictatorial, sino un gobierno peronista, pero bueno, tenían grupos, unos grupos que se llaman la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que hacía esas cosas. Desaparecieron como 500 personas antes del golpe de Estado, antes de que hubiera dictadura. Entre ellos a unos peruanos que estaban en la Universidad de Córdoba, que fue un caso muy sonado en ese momento. Me había olvidado, pero ahora no recuerdo. Así que no tuve oportunidad de luchar contra la dictadura en ese sentido. Me fui en el año 76 y ya me quedé como 7, 8 años entre Francia, donde estudié. Yo tenía 18 años cuando me fui, o sea que recién empezaba. Francia, donde estudié, y Madrid, donde me mudé poco tiempo después. No oigo. ¿Cómo? ¿Dónde está?
con esto de que los muertos nos hablan todo el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera preguntar, ir hacia lo que es su trabajo periodístico. Yo, si tuviera que pensar en los llamados periodistas narrativos latinoamericanos, veo que cada uno tiene como un foco de interés y de alguna manera identifico a Caparrós como alguien, como una suerte de trotamundos periodístico que va por varios lugares y tiene una mirada bien interesante y construye historias de los sitios. Algunos son lugares donde difícilmente algunos latinoamericanos hemos llegado a ir o pudiéramos ir. La India, por ejemplo, por el libro El hambre ha visitado lugares que así para quienes somos de pie nos resultan un poco inverosímiles o literarios, ¿no? Pero tiene algunos focos de interés, a veces son personajes, este libro sobre este personaje tan controvertido como Sai Baba, por ejemplo, hace pensar que tiene algunas miradas específicas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué mira Caparrós o qué piensa cuando va a ir a un sitio con la intención de buscar historias, retratar, hacer crónicas sobre los lugares? Pienso cuando dice, me gustaría sobre Lima, ¿cómo podría construir historias y qué es lo que lo anima en su trabajo periodístico cuando camina a las calles de un sitio que no es el suyo? Buena pregunta, ¿cómo contestarla? No, a ver, para empezar sí, creo que me interesa ir a lugares muy variados y diversos y a veces una crítica que le hago a cierto periodismo de nuestros países, incluso al periodismo más ambicioso de nuestros países, es que no se ocupa del mundo. A veces me acuerdo de esa frase, yo creo que de Ortega y Gasset, en español de primera mitad del siglo XX, que era que inventen ellos, como diciendo, no estamos para eso, ¿no? Y a veces nos pasa, me parece, a los periodistas latinoamericanos que del mundo se ocupen ellos. Digo, en general, cuando hay libros más o menos periodísticos, más o menos ensayísticos, sobre fenómenos globales, los firman un norteamericano, un inglés, a veces un francés, a veces un alemán, muy escasamente un hispanoamericano. Parece como si no nos atreviéramos a apoderarnos del mundo como problema. Y estamos en él tanto como los norteamericanos, o los ingleses o los alemanes, y sin embargo no. Y me parece que hay temas que hay que tratar en esa escala, es decir, que vale la pena tratar en esa escala. Yo había publicado antes un libro que se llama Contra el Cambio, sobre el cambio climático, en los años del 2006, 2007, por ahí, que también implicó un recorrido bastante extenso, y después el del hambre, efectivamente, que también, pero no porque me encanta viajar, quiero decir, pero no por eso, sino porque me parece que hay temas, hay problemas que hay que tratar de una manera global, porque son temas globales, que por supuesto también se pueden tratar en su manifestación particular en cada lugar, pero me da un poco de pena que en general los latinoamericanos solo nos ocupemos de las manifestaciones particulares, solo nos ocupemos de nuestro área, ¿no? de nuestro pequeño entorno. Y no es necesariamente una cuestión de costos, se podría pensar que es una cuestión de costos, de dinero, de que no tenemos los recursos para hacer ese tipo de cosas, pero yo no creo en eso, yo creo que cada vez más es posible viajar con muy poco dinero y hacer esas cosas. Digo, el libro al que te referías, por ejemplo, de Sai Baba, que se llama Dios mío, es un libro que escribí en el año 94, porque quería ir a la India, básicamente quería conocer la India, nunca había estado en la India, y le propuse al mismo editor que no quería editar este libro de crónicas 2 años antes, larga distancia, le propuse, quiero hacer una crónica sobre la India, ¿me pagás algo, el viaje, algo? Dice, no, quiero sobre la India, ¿qué le importa? Vos dando vueltas por la India, ¿qué es eso? Dice, no, si acaso proponeme un tema, y anda a la India a hacer un tema.
Entonces yo dije, bueno, un tema, ¿qué puede ser un tema en la India? Estuve dando vueltas y finalmente se me ocurrió que esto de Sai Baba podía convencer a este editor, porque Sai Baba era un santón que tenía bastante seguimiento en la Argentina, entonces me podía convencer de que eso iba a ser un libro más o menos vendible. Entonces me fui a la India y tuve que escribir sobre Sai Baba, y la mitad del libro es sobre Sai Baba y la mitad del libro son mis recorridos por la India, supuestamente guiado por Sai Baba. Me inventé una especie de mecanismo en el cual Sai Baba me llevaba a lugares, yo me peleaba con él porque me llevaba a lugares que no me gustaban, o que no me interesaban, o qué sé yo qué. Pero a lo que voy, ahí descubrí, por ejemplo, que viajar a la India, si uno va a estar 2 meses, pongamos por caso, es mucho más barato que estar en tu casa, porque el pasaje de avión, digamos, el billete de avión, te cuesta un poco caro, pero después comer, desplazarte, alojarte y todo eso es tan barato que al final terminas ahorrando. Es decir, es un caso como otro, pero a lo que voy es que no es en principio un problema de dinero, sino más bien un problema de concepción, de que vamos a contar lo nuestro y lo pequeño, lo que tenemos alrededor, etcétera, etcétera. Que por supuesto es básico también contarlo, pero me gustaría que hubiera los dos aspectos y todo lo que hay en el medio. En cuanto a qué miro, es difícil. Yo cuando voy a un lugar porque quiero escribir sobre ese lugar, me pongo en modo intenso, o sea, muy intenso, insoportable. Es lo que yo llamo la actitud del cazador, que yo digo que es de lo que más me gusta de escribir sobre un tema, una situación, un lugar, es poder adoptar esa actitud del cazador. Digo, durante milenios los hombres vivieron alertas. Porque sabían que si en el momento en que saltara la liebre estaban mirando para otro lado, esa noche no comían. Entonces tenían que tener constantemente esa actitud del cazador, de estar así como mirando para todos lados para que no se les escapara la liebre en el momento en que saltara. La civilización, afortunadamente, significa haber perdido la necesidad de tener esa actitud todo el tiempo. Sabemos cómo vamos a conseguir la comida de esta noche, la tenemos en la nevera, o sabemos a qué supermercado hay que ir, o sabemos cuánto hay que trabajar para conseguir ese dinero que nos la va a pagar. Afortunadamente, también una buena parte de nosotros, supongo aquí todos nosotros, sabemos de dónde va a salir la comida de esta noche. Entonces ya no hay que estar así todo el tiempo. Y además, vivimos en espacios que se repiten, que se pueden prever, sabemos cómo vamos a salir de casa, por dónde vamos a ir, a dónde vamos a llegar. Vivimos en toda una vida, digo, insisto, la civilización consiste en habernos permitido vivir toda una vida previsible, que no necesita ese estado de alerta y alarma permanentes, que durante muchos milenios fue la única forma de sobrevivir. Pero recuperar eso cuando estás en esas situaciones en que sabes que todo lo que sucede puede ser materia de relato, puede ser objeto de tu historia, a mí me parece súper placentero. Es decir, volver a estar así, ¿no? Y mirar intensamente. Uno no mira mucho, uno ve cosas, está ahí, las cosas están, pero uno las mira, no quiere entender mirando, simplemente eso. Mira lo suficiente como para no chocarse con la silla, pero no mira el detalle intensamente de las cosas. Entonces recuperar esa situación te cambia mucho, yo creo, a mí por lo menos me cambia mucho la forma de mirar, es decir, y me cambia mucho la cantidad de cosas que entiendo. Por supuesto, muchas de las cosas que creo que entiendo después están equivocadas. Yo siempre digo que el primer día que llego a un lugar me creo que entiendo todo, después me paso una semana descubriendo que estaba todo mal, digamos, que había entendido todo mal. Pero bueno, más allá de eso, ponerse a mirar intensamente. Quizás si tuviera que escribir sobre Lima, me quedaría, por lo menos esta es la primera impresión que tengo, con este tema de la imposibilidad, de la ciudad colapsada, de la incapacidad o de la idea de que la ciudad ya no funciona y cómo eso influye en distintos sectores. Ayer yo pasé por una escena que me pareció aterradora, inclusive sin duda la habría contado. Quizás es una escena totalmente cotidiana acá, pero pasábamos con el coche a las 7 de la tarde por delante de una boca de metro, comentaba cuando veníamos desde la estación Benavides, y frente a la estación, entre la pared de la estación y una reja que había que separaba la calle de la vereda o acera, no sé cómo le dicen. ¿Cómo le dicen? ¿Vereda?
Entre la pared de la estación y la reja había el mayor apelotonamiento humano que he visto en mucho tiempo. Se estaban realmente pegados unos a otros tratando de entrar a la estación del metro. Yo no había visto eso nunca. Yo he visto metros de esos que están hiperpoblados en, no sé, en Sao Paulo, en Tokio, en la Ciudad de México, pero nunca había visto ese amontonamiento de personas que vi ayer. El hecho de que estuvieran todos así, realmente, ¿no? Yo seguiría ese camino, vería a ver qué hay detrás de eso, trataría de contar, trataría de conseguir esa cifra de coches que les decía, trataría de meterme en el metro y dar vueltas. Yo digo, me parece que es algo totalmente caprichoso, es decir, es eso, es estar atento, es estar muy atento y ver qué pistas te parece que valen la pena de seguir, ¿no? ¿Cómo? Sigue después. ¿Pero quién es? Las voces de los muertos. Martín. Sí, sí. Bueno, aclarar que ayer hubo un evento, la procesión del Señor de los Milagros, y supongo que por ese motivo es que tú pudiste ver esto, colapsó el metro, no pasaba y colapsó justamente los paraderos en este caso. Pero mi pregunta iba a algo que has señalado durante todos estos comentarios que nos has compartido, y está en función de la percepción y los datos. ¿Qué importancia tiene esto de unir o de relacionar la percepción del cronista, del periodista o del escritor con los datos en una época de los fake news, de la posverdad, de la paradoja que tenemos acceso a estos adminículos, a todos estos instrumentos, pero estamos desinformados? Entonces, esa realidad es un reto para ti, para el periodismo. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Sí, a ver, por supuesto que los datos son manipulables, digamos. Por supuesto que los números también pueden ser manejados para hacerles decir las cosas que uno quiere. Pero eso tiene ciertos límites y hay un punto en el que eso se complica, ¿no? Estaba pensando mientras lo decías en algo que me sucedió hace, ¿qué fue? 10 días. Ni siquiera, sí, 10 días. El sábado de la semana anterior a esta. Yo estaba en un acto en la Feria del Libro del Zócalo de México. El Zócalo es la plaza central de la Ciudad de México, ¿no? Estaba allí. Había caído en una cosa un poco rara. Y tenía por un lado a una mujer muy inteligente que había sido la candidata a vicepresidenta del PP, del Partido del Trabajo en Brasil ahora en las últimas elecciones. Del otro lado, a un señor que fue ministro de Cultura de Rafael Correa en Ecuador y que ahora estaba exiliado en México porque tenía problemas con Lenín Moreno. Y ellos estaban los dos dando un meeting, digamos. Cada uno de ellos dando meeting, pero mítines concurrentes de algún modo. Yo estaba ahí, no sabía qué estaba haciendo, se suponía que era para hablar sobre América Latina y empecé a decir algunas cosas sobre América Latina. Una de ellas era que uno de los fenómenos más significativos de América Latina en las últimas décadas, todo esto que les digo sobre números latinoamericanos tiene que ver porque estoy preparando un libro sobre eso, pero bueno, después si quieren les cuento. Entonces, dije, uno de los fenómenos más significativos en América Latina en las últimas décadas es el hecho de que la pobreza se redujo en el continente de un 50 y tantos por ciento a un 30% aproximadamente. Los números varían según los países, pero grosso modo es eso, y con eso la creación de una nueva clase media en muchos de nuestros países, cuyos efectos se están viendo ahora en situaciones como la de Chile, por ejemplo, o en la cantidad de coches que hay en las calles de Lima. Una vez más, todo esto está relacionado y tiene que ver y se explica mutuamente, ¿no? Entonces yo dije eso, entre otras cosas, y el ecuatoriano empezó a decir que estaba de acuerdo con esto que yo había dicho, con la reducción de la pobreza, bla, 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 pero que había que decir que esa reducción de la pobreza se había dado por la acción de grandes líderes como el comandante Chávez, Néstor Kirchner, Lula, Rafael Correa, Daniel Ortega, etcétera, etcétera. Como así, cuando finalmente me volvió el turno después del meeting, porque esto siguió un rato largo,
sí, ojalá yo pudiera estar de acuerdo con lo que decía el señor fulano, y sobre todo, ojalá los datos pudieran estar de acuerdo con lo que decía el señor fulano, porque, realmente para su hipótesis, lo cierto es que los números muestran que la reducción de la pobreza fue por lo menos tan grande también en países donde no hubo ningún gobierno progresista de este tipo, donde en Colombia, en Perú, en Chile, donde no hubo este tipo de gobiernos, la reducción de la pobreza es totalmente pareja a los países donde sí lo hubo. Entonces, esto queda muy bonito, pero hay que pensarlo de otra manera, porque ya entonces, claro, no hubo mucha respuesta a eso. Entonces, yo creo en ciertos datos para poder hablar de cosas ciertas, digamos, para poder no hablar sobre retóricas inflamadas, sino sobre datos, una vez más. E insisto, aunque los datos se pueden falsear un poco, se pueden complicar, bueno, es mucho más difícil, quiero decir, como decía mi tía Porota, en algo hay que creer, no en mucho, pero por lo menos en ciertos números de ciertos organismos se puede pensar por lo menos que los falsean todos parecidos, digamos, que no los falsean más para uno que para otro, ¿no? Entonces sí, yo creo que es decisivo poder recurrir a ciertos datos, a ciertas informaciones, y además es muy elocuente, quiero decir, realmente te cuenta la historia. Si uno consigue ponerlo de forma tal que sea saboreable, no sé cómo decir, que uno pueda degustarlo con placer, te cuenta la historia de una manera muy interesante, ¿no? Entonces sí, yo creo que cada vez más que vale la pena. El problema, insisto una vez más, es el aburrimiento con el que suelen venir aderezados. La cosa es, insisto, encontrar la forma de integrarlos dentro de un relato que los haga, que les dé sentido por un lado y que los haga atractivos por otro. ¿Alguna otra pregunta? La juventud está quedando un poco desprestigiada, ¿eh? A ver quién se atreve de los jóvenes. No solo no se atrevieron a sentarse adelante, cosa que los desprestigia ya desde el principio, sino que además se callan. Hola Martín, siguiendo la pregunta sobre cómo eran tus temas, escoges un tema y ¿qué haces? ¿Tomas notas? Si te vas al metro de Lima o estás con la grabadora, y luego ¿qué tanto corriges, ¿no? Entendiendo que también tienes deadline para entregas, ¿no? Entonces, yo no sé si quedas contento o no quedas contento por un lado, y luego, ¿te salen a veces las crónicas de un tirón o no? Porque alguna vez cuando estuvimos en Costa Rica también te quería preguntar eso, leí una crónica muy buena sobre el partido entre Perú y Argentina. Entonces quizás estabas en Nueva York y te salió una muy buena crónica, la pusiste creo que el New York Times en español la publicó, que ya no existe lamentablemente. ¿Cómo te sale en eso? ¿Cómo lidias con eso? Y también entiendo que, bueno, está en Costa Rica, está en México, en Lima, ¿cómo te ordenas para trabajar desordenado? ¿No? ¿Cómo haces para respetar todos tus tiempos, no? Muchas preguntas. A ver, la primera era cómo me metía en el metro. Bueno, cuando en este caso sin duda me habría metido a dar unas vueltas en metro, si hubiera estado escribiendo. Por suerte no, porque es raro, porque estar escribiendo sobre un lugar o sobre un tema me da mucho placer, y por otro lado también me da mucho alivio no estar haciéndolo. El otro día estaba en México, justamente el día de la feria del Zócalo. Había estado en México hace 4 meses para escribir una de estas crónicas. Había trabajado con un perro, y el otro día, un sábado al mediodía, yo estaba caminando esperando que se hiciera la hora de la charla esta, paseando un rato, buscando los tacos, y me dio como un alivio, ay, qué bueno no tener que contarlo. Veía muchas cosas muy interesantes y las miraba y decía, qué suerte que no tengo que contar nada de todo esto. O sea, también es un placer, pero me gusta mucho cuando sí. Y es eso, no sé, sí, voy tomando notas. A menudo ahora, en vez de tomar notas, tengo siempre una libreta que suele ser negra, pero ahora destiñó. Y la tengo acá y tomo notas de las cosas que voy a... Esto así es
Son las notas. Pero ahora muchas veces lo hago grabando, porque resulta que una persona que escribe en la calle, por ejemplo, es mucho más sospechosa que una persona que habla sola. Cuando yo era chico, alguien que hablaba solo por la calle, lo iban a buscar para meterlo en un manicomio. Pero ahora todos hablamos solo por la calle porque estamos hablando por teléfono, por esas cosas. Entonces ahora hablo solo y nadie me mira. Yo me acuerdo una vez, hace como muchos años, creo que cuando estaba haciendo el libro de Saibaba, me senté en una esquina de una calle en Calcuta a anotar unas cosas en una libreta, hace 20 años más. Se juntaron 30 personas alrededor, estaban todos mirando al tonto del blanquito que se había sentado en el cordón de la vereda a escribir. O sea, escribir a veces produce unas reacciones un poco extemporáneas. Entonces, nada, sí, grabo muchas veces las cosas que se me van ocurriendo y muchas veces esos textos, eso que grabo, son textos ya casi escritos, digamos. No tomo notas, sino que anoto textos que están de algún modo redactados. A mí me gusta mucho más en estos casos escribir in situ, en el lugar, porque en el lugar uno puede ver lo que está escribiendo. Es decir, después, si tomas notas ya no tienes, cuando lo escribas después, te pierdes toda esa riqueza del lugar. Por supuesto, si estás conversando con alguien o si estás haciendo algo determinado, no puedes ponerte a escribir, pero siempre puedes, después de correrte a un costado y tomar esas notas ya más escritas, por lo menos eso es lo que yo hago. Y entonces después muchas veces el trabajo consiste más bien en editar esto en el sentido cinematográfico, ver dónde pongo tal escena, dónde tal otra, cómo armo la continuidad. Y después corrijo, sí, corrijo todo lo que puedo. Es curioso porque uno tendería a pensar que cuanto más experiencia tiene, menos necesita corregir. A mí me pasa lo contrario, cuanto más experiencia, más corrijo. O sea, con el tiempo cada vez corrijo más. Me gusta mucho corregir, me parece que un texto necesariamente va mejorando a medida que uno lo va releyendo y retocando. Probablemente, yo creo que en una época tenía la soberbia de pensar que no necesitaba hacerlo, pero por suerte se me pasó. Por ejemplo, ahora cuando escribo estas columnas, como las que les decía hace un rato, sobre la columna para la revista del Domingo del País, trato de escribirla, les dije que la tengo que entregar el jueves, entonces la empecé a escribir esta mañana para poder corregirla probablemente esta noche, mañana, quizás una o dos veces, y todavía otra vez el jueves, porque cada vez que la miro encuentro algo que le mejora un poco. Digo, probablemente mañana ya estaría publicable, sin problema, estaría hasta casi bien. Pero si la veo después por la noche de nuevo, puedo encontrar una palabra que puede ser mejor, o un giro que puede cambiar un poco. Y bueno, de eso se trata en última instancia, ¿no? Todo esto de encontrar las mejores palabras posibles ahí para el periodista, para el escritor. En definitiva, nuestro trabajo, mi trabajo consiste básicamente en elegir palabras. Escribir es elegir palabras, es decir, entre las 100.000 palabras que tiene el diccionario hay una que es mejor que todas las demás para ese lugar, ¿no? Yo cada vez más creo que la belleza de un texto está en producir la impresión de que cada una de sus palabras es necesaria, que ninguna sobra, de que todas las que están allí porque están cumpliendo una función, que puede ser de comunicación o a veces puramente estética, pero sin desentonar, ¿no? Creo que en eso consiste la belleza, en convencerte de que en un texto todo está donde debe estar, nada sobra, nada es capricho, todo es necesidad. Bueno, eso requiere vueltas y vueltas y correcciones, elaboración, pero, como tú decías, hay veces que no se puede. Hay veces que el partido terminó hace media hora y tiene media hora más para entregar y ya, o como ayer, veces en que las elecciones terminaron tarde de noche y yo ayer tenía que entregar un artículo para el Times, que todavía existe, a las 8 de la mañana, porque además a las 9 me venían a buscar para ir a una universidad. Entonces, hay que hacerlo en un rato, y me da mucho gusto hacerlo en un rato, es recuperar la adrenalina del periodista, que también tiene gracia, decir, bueno, a ver, y
hacer, correr y ver qué sale en ese rato y mala suerte. Después trato de no leer de nuevo lo que se publicó porque encontraría demasiadas cosas que podría corregir. Siempre me hace acordar, hay una historia que me gusta mucho, que es hace años, como 50 años, en un museo de arte moderno de París, un guardia vio que había un señor viejito que estaba con un pincelito y un potecito de pintura, una cosa así, y que se acercaba peligrosamente a un cuadro. Un cuadro de un fobista, un pintor de la mitad del siglo XX que se llama Bonnard. Y entonces se acercaba y estaba, el tipo mojó el pincel y estuvo así, lo blandió y se acercó al cuadro y así cayó. Pero nada, las dos cosas, o sea, por un lado hay momentos en que hay que escribir y publicar y es lo que hay. Pero cuando no es así, yo estoy muy a favor de tomarse el tiempo necesario para volver a trabajar un texto las veces que sea necesario, y además es puro placer, sobre todo son textos cortos. Una crónica de 10.000 palabras, como estaba escribiendo solamente sobre la ciudad de Sudacas, bueno, ya era un poco laborioso de corregir todo. Pero una columna como son de 600 palabras, que es una cosa corta, que yo son 10 minutos, leerla, corregirla, mirarla, y es puro placer, porque solamente cuando ya sabes que ya has hecho la parte difícil del trabajo, digamos, de armar el texto y que funciona, bueno, estás corrigiendo cositas, estás mejorando un poquito la última frase, o estás dándole algún último ilustrado, ¿no? Y eso es puro placer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buenas tardes, Martín, mucho gusto. Yo soy Yona Bernardi y pues tengo algunas preguntas. Bueno, básicamente una, ¿no? Considero de que ahora actualmente muchas personas ya están escribiendo, están empezando bueno, por la globalización y por la tecnología que estamos teniendo, se está creando pues páginas donde muchas personas, estudiantes, a base de sus experiencias están escribiendo libros. Pero la pregunta es, ¿todo el mundo puede escribir o cuáles serían las capacidades que tú consideras que sería o que dictaría de que es un buen escritor? Entonces, básicamente esto, porque creo que el periodismo ya está cambiando, pues, y a medida que va pasando el tiempo, tal vez ya la tecnología puede abarcar todo, porque la televisión están diciendo de que va a desaparecer y básicamente puede ser lo mismo por el periódico o sea, más o menos los medios tradicionales que tenemos, ¿no? Entonces, ya, sí, esa es mi pregunta. Sí, la televisión no va a desaparecer, cambia de ¿cómo se llama? De soporte. Mucha de la televisión que conocíamos desaparece, pero las series se ven como nunca y los youtubers llegan a infinidad de gente. O sea, en los dos extremos, lo más elaborado y lo menos elaborado, está reemplazando a la televisión con bastante, digamos, está reemplazando al soporte que conocíamos para la imagen, el movimiento con sonido, que es lo que era la televisión, lo está reemplazando muy bien. No es que desaparece, es que se va transformando. Y escribir, claro, todos pueden escribir. Se escribe más que nunca en la historia de la humanidad. Y si no paramos de escribir, es muy impresionante cómo estas tecnologías que supuestamente iban a acabar con la escritura, lo que hicieron fue expandirla a niveles nunca vistos. Es decir, el WhatsApp y todas estas formas de comunicación son escritura de mierda, pero escritura al fin. Pero digo, son una forma de contacto con esa manera de expresar y circular las cosas, ¿no? Es curioso, esto de que ya no hablamos casi por teléfono, por ejemplo, y de que hablar por teléfono parece una osadía o una grosería, ¿no? La gente te pone un mensajito, ¿podemos hablar? ¿Estás para hablar? Hasta hace 10 años cuando uno quería hablar con alguien, menos 5 años cuando uno quería hablar con alguien, llamaba. Y si ese alguien estaba, y si no estaba, no estaba. Si no quería atender o lo que fuera, pero no pedías permiso. Ahora se pide permiso para hablar y se pide permiso por escrito. Y si no es muy necesario, no se habla, se escribe. Ya se escribe como nunca, se escribe en tonterías, está bien. Pero, por supuesto que cualquiera puede escribir mal.
Supongo que tu pregunta refería a cómo se hace, cómo escribir un poco mejor que mal, digamos, ¿no? Y para eso, la respuesta es de perogrullo, la respuesta es una obviedad, pero yo creo que hay una sola, que es que hay que leer. Pero la única diferencia entre escribir o no escribir mal, escribir muy mal, es leer. A mí siempre me sorprende la cantidad de gente que quiere escribir sin leer, sin haber leído. Yo te digo, es como si uno quisiera tocar la guitarra sin haber escuchado nunca música. No sabes qué hacer con la guitarra, haces unas cosas ahí, pero no te salen acordes porque no sabes lo que es un acorde, no le das ritmo porque no sabes lo que es el ritmo, y así sucesivamente. La única forma de poder escribir más o menos decentemente es haber leído mucho y seguir leyendo, porque escribir es en última instancia, como todo, copiar. Uno copia, lo que hace en la vida es copiar. Empieza cuando es chiquito, escucha que las personas mayores dicen palabritas y empieza a decirlas, trata de decirlas. Durante todo un periodo de su vida, más fértil en cuanto a aprendizaje, lo que se hace es copiar lo que hacen otros. Involuntariamente lo hacemos porque bueno, estamos predispuestos genética y culturalmente para que eso sea así. Y después llega un momento en que uno ya ha copiado todo ese arsenal básico, digamos, ya sabe hablar, ya sabe moverse, ya sabe comer, ya sabe salir, empieza a saber una cantidad de cosas, y entonces empieza a copiar voluntariamente, ya no involuntariamente, sino voluntariamente. En este caso significa que uno lee algo, por ejemplo, y le da la más sana de las reacciones, que es la envidia, tiene una envidia horrible, dice, ay, yo querría escribir como ese, ¿por qué no escribo yo como ese? Copia en el sentido de, trata de ver cómo eso está escrito, trata de ver qué es lo que ha hecho ese señor o señora que te parece, cuyos textos te parecen tan atractivos, y los trata de algún modo reproducir, integrar algunas de esas cosas que lee allí, ya sea su ritmo, las palabras que usa, las estructuras que pone en marcha, lo que sea, en tus propios escritos. Yo creo que es lo que uno hace, yo sin duda sé que es lo que yo hice. Y entonces copias y copias distintas cosas, y si tienes mucha suerte, esas cosas de algún modo se amalgaman en lo que tú haces y aparece algo que es un poco más personal, que uno eventualmente podría llamar tu estilo, el estilo de X que ha copiado lo suficiente como para acopiar todo eso y utilizarlo. Eso es leer. Es decir, lo único que separa la escritura del balbuceo es la lectura. Buenas tardes, creo que soy la última pregunta. Es algo pequeño, pero tiene mucho que ver con algo que dijo hace un poco, que quería ser fotógrafo. He notado que tiene mucha astucia para conseguir sus objetivos. Por ejemplo, cuando quiso publicar su libro y le preguntó si obteniendo algún premio se podía lograr, o para viajar a la India tuvo que elegir un tema en específico, cuando en realidad solo quería ir y escribir sobre la India. ¿Por qué Martín Caparrós no es un fotógrafo si esa fue una de sus pasiones? Eso me intriga bastante. ¿Por qué se fue hacia la narrativa? No, pero soy muy astuto, publiqué 2 libros de fotos ya. No, publiqué 4 libros de fotos, es cierto. Y estoy bastante contento, aunque sé que no son particularmente buenos. Me gusta mucho hacer fotos, sigo haciendo fotos, hice fotos de buena parte de mis trabajos, de mis crónicas y demás, por varias razones. Por un lado, por supuesto porque me gusta, pero también porque, era muy caro, ningún medio había pagado algunos viajes con un fotógrafo, a veces ni siquiera así, ni siquiera pagaban un solo boleto, pero bueno, eso era más fácil. Pero sobre todo porque soy una persona osca, y la verdad que pasarme 24 horas por día, todos los días con un fotógrafo, es mucho más que lo que yo podría soportar. Entonces, haciendo mis propias fotos no tenía esa obligación, pero además porque me gusta mucho, me gusta porque sé que no soy muy bueno. O sea, soy un fotógrafo correcto, he publicado muchas fotos, pero no soy nada talentoso como fotógrafo. Digo, conozco lo suficiente de fotografía como para darme cuenta de que hay gente que hace grandes fotos y yo no soy uno de ellos. Es decir, hay
cosas como distintas. Entonces lo puedo hacer muy cómodo, muy tranquilo, es como algo en lo que no me juego nada. En la escritura todavía tengo un poquito de pretensión y me juego. Digo, bueno, esto lo tengo que hacer bien. Porque una foto digo, bueno, tengo que hacer algo correcto, que zafe, como decimos en Argentina. Así que, pero he hecho muchas fotos y tengo 2 libros. Uno de ellos es sobre Corea del Sur, porque hace unos años me invitaron, tenían un programa de creo que era el Ministerio de Cultura de Corea del Sur, que invitaban a escritores de distintos lugares del mundo para que escribieran sobre Corea. Y me invitaron, era como un mes, y me llevaban a todos los lugares que yo quería, y me ponían un intérprete y no sé qué, y querían que yo escribiera un libro. Y yo dije, yo no quiero escribir un libro por encargo de un ministerio, la verdad que nunca lo hice ni lo quiero hacer. Pero en cambio, con esas mismas condiciones, y para dar vueltas por el país, lo que puedo hacer es un libro de fotos. Y curiosamente dijeron que sí, así que bueno, publiqué el libro de fotos. Después escribí bastante de foto y foto, así que yo creo que me engañaron ellos a mí más que yo a ellos. Pero bueno, es muy interesante el caso de Corea, es realmente interesante porque a fines de los 50 era uno de los 5 países más pobres del mundo y ahora es uno de los 12 países más ricos del mundo. Entonces en estos 60 años pasaron de la extrema pobreza a esta prosperidad, pero claro, hasta hace poco tiempo nadie lo sabía. Ahora lo empezamos a saber porque Samsung, porque Hyundai, porque ciertas marcas coreanas pesan, pero no se sabía, entonces estaban desesperados porque el mundo se enterara de lo bien que les iba. Entonces por eso invitaban gente para que contara lo bien que les iba. Y después hice otro libro que se publicó otro libro de fotos que se publicó hace 2 años, creo, 2 años, pero en España nada más, que se llama Postales. Ya termino con esto. Las postales son algo que también la mayoría de ustedes no ha visto en su vida, me imagino. Son unos cartoncitos, ¿vieron? Los cartoncitos que de un lado tienen una foto y del otro lado están en blanco, para que uno diga, mamá, desde estas lejanas playas, no sabes cuánto te extraño. Ella sabe que no extraña nada. Le pongo una estampilla y un sello postal y lo mande para quedar bien con alguien de quien te estás olvidando todo el tiempo, para hacer como que recuerdas a alguien de quien te estás olvidando con mucha felicidad. Entonces lo que hice fue recuperar como 40 o 50 fotos de 40 o 50 lugares donde había estado, trabajos que había hecho, y publicamos este librito que cada capítulo es una foto y un texto corto de una doble página sobre esa situación, sobre esa foto, sobre lo que fuera. Es un libro que me gusta mucho y a ver si pronto lo publicamos en América, porque hasta ahora solo salió en España y tengo ganas de sacarlo también en América. Bueno, me dio mucho gusto hacerlo. Parece que tenemos que terminar, así que... Un fuerte aplauso para Martín por su presencia. Y Martín, vamos a terminar. El profesor Cristian Juncker te va a hacer entrega de un presente del Fondo Editorial de USIL. Por favor, ahí hay una foto para el recuerdo de... Y bien, simplemente... ¿Puedo decir una cosa nada más? Sí, cómo no, Martín. No, porque me hizo acordar de este libro. Yo siempre pienso, probablemente el título mejor en términos dramáticos que he leído en un diario fue en el año 90 o 91, había una hiperinflación en Argentina, como casi siempre, pero bueno, era la de ese año. Y entonces el diario La Nación, que entonces era muy serio, es como una especie de comercio a la octava potencia, esos diarios así como que se ponen de pie para hablar. Perdón, no, te consigo una silla después. Era una época en que el dólar aumentaba todo el tiempo, todo era un descontrol, pero salió una nota sobre cómo había aumentado el precio de la papa. Y el título era "Débil es el dólar ante el avance de la papa". Se imaginaba la papa avanzando sobre el dólar, era una cosa así como apocalíptica. Y acá cuando vi la papa dije, sí, débil es el dólar. Así que muchas gracias. No, gracias. A nombre de la universidad, del área de cultura y de la carrera de comunicaciones, gracias por la presencia. También gracias a todos, alumnos de la carrera y algunos exalumnos que también nos han visitado para ver a Martín Caparrós. Muchas gracias, eso es todo, y los invitamos también a que vengan a otros encuentros justamente con invitados de este tipo y de este nivel, ¿no? Nada más.
Un fuerte aplauso para Martín.